Hola a todos. Bienvenidos a un análisis profundo, dinámico y sin rodeos sobre lo que está pasando en el país insular. Hoy vamos a desentrañar una historia que no solo sacude a los ciudadanos de este país, sino que podría ser un espejo para el resto del mundo. ¿Es este país el enfermo de Europa? ¿Está al borde del colapso social y económico? ¿O es solo un capítulo más de un país que siempre ha sabido reinventarse? Quédate, porque vamos a explorar cómo llegó a esta encrucijada, qué lecciones nos deja y por qué esto nos importa a todos. Empecemos. Imagina una ciudad como la capital, cuna de la revolución industrial, un lugar que durante siglos fue el faro financiero del mundo. Ahora, en 2025, las calles de esta misma ciudad hierven de descontento. El fin de semana pasado, según el gobierno, 100.000 personas se manifestaron. Según los organizadores, más de 1 millón. Sea cual sea la cifra, el mensaje es claro. Algo no va bien. Estas protestas, lideradas por el controvertido activista Líder Activista, han sido calificadas como el mayor evento nacionalista en décadas. Pero no caigamos en la trampa de etiquetar esto solo como un movimiento de extrema derecha o simple desilusión. Aquí hay mucho más en juego. El país insular está en una tormenta perfecta. Las facturas del supermercado suben sin parar, las familias eligen entre calentar sus casas o comprar comida, y los salarios están congelados desde hace años. ¿Te suena? Es como si el tiempo se hubiera detenido, pero los precios no. Esta crisis no es solo económica, es social, política y hasta cultural. Algunos, como el famoso inversor reconocido, dicen que los ciudadanos de este país están sin rumbo, que no tienen futuro si siguen por este camino. ¿Exagera? Tal vez. Pero los números no mienten, y hoy vamos a desglosarlos para entender qué está pasando y qué podemos aprender. Primero, hablemos de la economía. En octubre de 2022, la inflación en el país insular alcanzó el 11,1%, el nivel más alto en 41 años. ¿Qué significa esto? Que todo desde el pan hasta la luz se disparó de precio. En solo 3 años, entre 2021 y 2024, los precios al consumidor subieron un 21%. Imagina ir al supermercado y que todo cueste un quinto más que hace poco. Este aumento no vino solo. Fue una tormenta perfecta. La recuperación tras la pandemia disparó la demanda de bienes, las cadenas de suministro globales colapsaron, y la invasión de un país vecino a otro en 2022 hizo que los precios de la energía tocaran el cielo. El resultado, un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos. Para frenar esta inflación galopante, el Banco Central del país insular subió los tipos de interés al nivel más alto en 15 años. ¿El problema? Esto encareció las hipotecas de millones de familias. Gente que había pedido préstamos baratos en los años de dinero fácil, ahora veía sus cuotas mensuales duplicarse o triplicarse. Al mismo tiempo, el gobierno, con las arcas vacías tras los gastos de la pandemia, retiró ayudas como los subsidios energéticos. El invierno de 2022-2023 fue brutal. Familias enteras reducían el uso de calefacción en pleno frío del país para ahorrar. Esto no es una anécdota. Es una realidad que se repite en miles de hogares. Y luego está el episodio que marcó un antes y un después. El gobierno de la primera ministra en 2022. La entonces primera ministra, en un intento por reactivar la economía, propuso una bajada masiva de impuestos sin un plan claro para financiarla. ¿El resultado? Los mercados financieros entraron en pánico. La moneda local se desplomó, y los intereses de la deuda del país se dispararon. El Banco Central tuvo que intervenir de emergencia para evitar un colapso. La primera ministra duró solo 45 días en el cargo, convirtiéndose en la primera ministra más breve de la historia del país. Este fiasco dejó una lección clara. En una economía frágil, un error político se paga caro y rápido. Pero no todo es culpa de un solo gobierno. El país insular lleva años acumulando problemas estructurales. Desde la crisis financiera de 2008, la economía del país no ha vuelto a despegar con fuerza. En 15 años, la productividad apenas creció, y los salarios reales están estancados.
Un análisis del Centro de Estudios Fundación de Análisis reveló algo impactante. El trabajador medio del país gana 11.000 unidades monetarias menos al año de lo que ganaría si las tendencias previas a 2008 se hubieran mantenido. Para ponerlo en perspectiva, en 2008, el salario medio del país era un poco más alto que el de un país vecino. Hoy, está 4.000 unidades monetarias por debajo. Esto no es solo un número, es una pérdida real de bienestar para millones de personas. La salida del país insular de la Unión Comercial en 2016 y ejecutada en 2020 añadió más leña al fuego. Al salir de esta unión, el país creó fricciones comerciales con su mayor mercado. Nuevos trámites, barreras y costes afectaron el comercio. Hubo menos acceso a trabajadores de la Unión, lo que dejó a sectores como la agricultura o el transporte sin mano de obra. Incluso un ministro del partido gobernante, político conservador, admitió en 2023 que crear fricciones con tu principal socio comercial tiene consecuencias. Las promesas de que la salida traería prosperidad no se cumplieron, y muchos ciudadanos lo están pagando. Pero los números fríos no cuentan toda la historia. Detrás de ellos hay dramas humanos. En 2022 y 2023, los trabajadores del país sufrieron la mayor caída de salarios reales en décadas. Esto desató una ola de huelgas que no se veía desde los años 70. Ferroviarios, enfermeras, profesores, empleados públicos, todos en la calle exigiendo que sus sueldos alcanzaran los precios. Los más golpeados, como siempre, fueron los más vulnerables. Entre abril de 2023 y marzo de 2024, la Red de Bancos de Alimentos Organización de Ayuda repartió 3.12 millones de paquetes de ayuda alimentaria de emergencia, un récord histórico. 1 de cada 7 ciudadanos se saltaba comidas para llegar a fin de mes. En un país rico, esto es un escándalo. La inflación, además, actuó como un impuesto invisible. Transfirió riqueza de los hogares a los acreedores, al gobierno a través de impuestos más altos y a grandes empresas que subieron sus márgenes de beneficio. Mientras las familias pagaban el doble por la luz y el pan, algunas energéticas y supermercados reportaban ganancias récord. Esta percepción de injusticia alimentó el descontento. Las protestas no solo pedían mejores salarios, sino también medidas contra los beneficios caídos del cielo de las grandes compañías. El gobierno respondió con parches, topes temporales al precio de la energía, ayudas a familias vulnerables, pero siempre llegaba tarde, y las soluciones parecían insuficientes. Ahora, déjame llevarte atrás en el tiempo para entender si esto es nuevo o si la historia se repite. A finales del siglo XIX, el país insular vivió un debate feroz por las leyes de protección agrícola, unos aranceles que mantenían alto el precio de los cereales para beneficiar a los terratenientes. El resultado, el pan era carísimo, y la clase obrera sufría. Hubo disturbios por hambre hasta que, en 1846, esas leyes se derogaron para abaratar los alimentos. Este episodio nos enseña algo. Cuando las políticas ignoran el costo de la vida, la sociedad se tensa hasta romperse. Más cerca, en los años 70, el país insular vivió una crisis similar. Inflación de 2 dígitos, crecimiento nulo, huelgas masivas, basura en las calles. La prensa lo llamó el enfermo de Europa. ¿Te suena el término? Hoy, en 2025, ese apodo ha vuelto. Revistas como Publicación Económica advierten que el país podría estar recayendo en esa enfermedad, estanflación, crisis energética, descontento social. Pero hay diferencias. Hace 50 años el país era una economía más grande dentro de Europa y parte de la Unión Comercial. Hoy, fuera de ella, tiene menos herramientas para responder. En los 80, una líder política aplicó una terapia de choque neoliberal. Liberalizaciones, control monetario estricto, reducción del poder sindical. Controló la inflación, pero dejó cicatrices como la desindustrialización y la desigualdad. ¿Es esa la solución hoy? Difícil. Miremos a Europa para comparar. La inflación post-pandemia golpeó a todos. Los países vecinos,
Todos vieron subir los precios en 2022, pero algunos países reaccionaron mejor. Un país limitó la subida de la electricidad al 4% con subsidios y controles de precios. Otro recortó impuestos a la energía y alimentos básicos, logrando una de las inflaciones más bajas de Europa en 2023. Otro creció gracias a las tecnológicas, aunque ahora enfrenta una crisis de vivienda. Otro, con alta deuda pública, tuvo menos margen para ayudar. El país insular, sin el paraguas de la Unión Comercial y con menos recursos propios, quedó más expuesto. Entonces, ¿qué le espera al país insular? Las previsiones para 2025 son tibias. Un crecimiento del 1% según una organización financiera internacional, lejos de ser robusto. El Banco Central cree que puede controlar la inflación, pero los riesgos persisten, desde subidas en el precio del petróleo hasta la escasez de trabajadores en sectores clave. La población está agotada y las encuestas muestran un clamor por un cambio de rumbo. Algunos piden invertir en energías renovables para depender menos de shocks externos. Otros quieren acuerdos comerciales con la Unión o impulsar la productividad con educación e infraestructura. Pero hay un elefante en la habitación, la inmigración ilegal. Este tema es un campo minado. En el país insular, como en gran parte de Europa, hablar de inmigración ilegal es tabú. Nombrarlo como problema puede costarte una cancelación, pero ignorarlo no lo hace desaparecer. La presión social contra la inmigración ilegal crece, y las protestas de la capital lo reflejan. No se trata solo de economía, es un debate cultural y político que merece un análisis honesto, sin censura ni relatos prefabricados. Pronto dedicaremos un video entero a este tema porque requiere profundidad y valentía. Por ahora, el país insular es un recordatorio para todos. Un país que fue el taller del mundo y el epicentro financiero hoy busca un modelo sostenible que devuelva la prosperidad a sus ciudadanos. Su crisis nos obliga a preguntarnos, ¿es un imperio que agoniza o un aviso de lo que nos espera si no actuamos? Un crecimiento débil, una sociedad desigual y una política mediocre pueden converger en cualquier país y explotar ante una crisis global. El país insular no es solo una isla geográfica, es un laboratorio de lo que puede pasar cuando las tensiones se acumulan. ¿Qué opinas? ¿Logrará el país insular salir de esta? ¿Es un espejo para otros países o solo un caso aislado? Déjame tu opinión abajo, porque esto nos afecta a todos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este análisis, suscríbete, activa la campana y nos vemos en el próximo video para seguir pensando críticamente sobre el futuro. Hasta pronto.